Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos juntos. Dad voces de júbilos todos los rectos de corazón. No tenemos tiempo para cubrir todo este salmo, lo vamos a hacer en los próximos 3 jueves. Pero lo que vamos a ver se complementa perfectamente con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos y dijimos que lo que es el arrepentimiento verdadero. Hablamos de la confesión de pecado y dijimos que para vivir una vida que honra al Señor debemos confesar nuestro pecado, debemos arrepentirnos y abandonar nuestro pecado. Esta tarde vamos a ver este salmo y vamos a ver lo que es el verdadero arrepentimiento y cómo una persona conforme al Señor, como David, el salmista y el rey de Israel, se arrepintió delante del Señor. Mirad el Salmo 32 una vez más, en el encabezamiento en tu Biblia, dice que este salmo es un masquil. Este es el primer masquil de los 13 salmos que son designados como masquil. Un masquil es un salmo que tiene elementos literarios de sabiduría. Estos son salmos que son didácticos, salmos que enseñan. Y están aquí para comunicar verdades y las enseñan por medios de canciones. Y el Salmo 32 no solamente es un masquil, sino que es uno de los 7 salmos que son denominados como los salmos penitentes. El Salmo 6, 32, 38, 51, 102 y 143 son salmos penitentes donde realmente el salmista o los salmistas, el tema principal es la confesión de pecado. Todos estos salmos muestran a sus escritores como personas que confiesan su pecado, están arrepentidos delante de Dios y son perdonados. El Salmo 32 es un apto ejemplo de David confesando su pecado delante de Dios. Este Salmo 32 era el salmo favorito de Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia. Y de hecho, Agustín tenía escrito este salmo al lado de su cama y él decía que era lo primero que veía en la mañana y lo último que veía a la noche, saber cómo uno era perdonado. Así que sabemos por el encabezado que fue David quien escribió este salmo y lo más probable es que David escribe este salmo durante su reinado, cuando pecó con Betsabé. Ahora David era el rey de Israel en ese tiempo. Era el rey piadoso de Israel. No era un hombre perfecto, pero con todo esto Dios dice en su palabra que David era el hombre conforme a su corazón. Pero David era un pecador, como todos nosotros. Y podemos ver la historia del pecado de David en 2 de Samuel 11 y 12, capítulos 11 y 12. Este pecado tuvo consecuencias devastadoras para el reinado de David y en especial para su familia. Y me gustaría que vayamos juntos a 2 de Samuel capítulos 11 y 12. No vamos a leer todos los versículos, solamente me gustaría hacer un resumen y leer algunos versículos para contar la historia de David, para saber el trasfondo necesario para este salmo. En el versículo 1 nos encontramos, en capítulo 11, que hay guerra y que David no sale a la guerra con su pueblo, sino que manda a Joab, que es uno de los capitanes de su ejército, y él permanece en Jerusalén. David decide quedarse en casa y se levanta de una siesta al atardecer, menuda siesta, y va a pasear por el terrado de su palacio y allí ve a Betsabé. Mirad lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Dice que David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó y cuando ella vino a él,
él durmió con ella. Mirad cómo David no hace caso a su siervo, que le informa que al rey que esta mujer es una mujer casada, que está casada con Urías el Eteo, que es la hija de Eliam. Y David quizá no sabía quién era Betsabé, pero sí sabía quién era Eliam. Eliam era el padre de Betsabé, y Eliam era uno de los hombres valientes de David. En 2 de Samuel 23, 34 podemos ver eso. Y también que el abuelo de Betsabé era Ahitofel, el consejero de David. Así que David, aunque no la conocía a esta mujer, conocía a su familia. Pero no era todo. David conocía al marido de Betsabé, Urías el Eteo, otro valiente de David, según 2 de Samuel 23, 39. Y es interesante que, aunque Urías era eteo, de una nación pagana, al parecer es temeroso de Dios, convertido no solamente porque pelea con los israelitas, sino también porque su nombre quiere decir: el Señor es mi luz. Así que David no conocía a Betsabé, pero sí conocía a su familia. Y eso no lo detiene, sino que él comete adulterio con ella y Betsabé queda embarazada. Y como podemos ver en los versículos que siguen, David trata de esconder su pecado, trata de que Urías se haga cargo de su pecado, pero Urías le es fiel al rey. Así que David termina mandándolo a una muerte segura. Así que, para resumir, David había cometido adulterio. David había mentido. David había ocultado su pecado. David había tratado de que otros se hagan cargo de su pecado. David había enviado a Urías a una muerte segura. Así que el hombre conforme al corazón de Dios es ahora un adúltero, un asesino y un pecador. Hasta que es confrontado por Natán, el profeta. Hasta ese tiempo David oculta su pecado totalmente. Y este es el contexto de los dos salmos quizás más conocidos de David, aparte del Salmo 23. El Salmo 51 y el Salmo 32. Son dos salmos muy conocidos, donde hablan del arrepentimiento de David. Hoy vamos a estudiar el Salmo 32. Vamos a dividir este salmo en dos partes. De hecho, lo vamos a ver en 3 semanas, pero hoy solamente vamos a ver una parte. Y vamos a ver el gozo del perdón. El gozo del perdón. Y vamos a ver la primera parte, vamos a ver solamente 2 versículos esta tarde. La semana que viene vamos a ver la segunda parte del gozo del perdón. Vamos a ver los versículos 3 al 5. Pero este gozo del perdón que vemos en los versículos 1 y 2 es la bendición de Dios sobre la persona que es perdonada. Entonces, vamos a ver la bendición del perdón, los versículos 1 al 2. Lo voy a leer una vez más. Dice: ¿cuál bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? El salmista utiliza la palabra bienaventurado, una palabra que conocemos bien nosotros. Esa palabra quiere decir feliz, dichoso, verdaderamente feliz. Esta palabra una y otra vez se encuentra en los salmos para presentar a alguien que verdaderamente es feliz, pero no es feliz porque se ha sacado la lotería, sino que es feliz porque anda en los caminos del Señor. El primer salmo, el Salmo 1, describe a una persona bienaventurada. Mirad lo que es el Salmo 1, versículo 1, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El mundo puede fingir la felicidad. El mundo puede pensar y sugestionar algún tipo de felicidad. Pero la verdadera felicidad se encuentra en seguir los caminos del Señor y deleitarse en su ley. Dice el versículo 1: bienaventurado
¿Quién es verdaderamente feliz? Es la persona cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. En los primeros 2 versículos podemos observar 3 sinónimos para la palabra pecado. Mirando en vuestras Biblias. Vemos la palabra transgresión, pecado e inequidad. ¿Lo veis ahí? Estas palabras son sinónimos, aunque tienen matices diferentes. La palabra, por ejemplo, transgresión, esta es una palabra que quiere decir falta, delito, ilicitud. Esta palabra enfatiza una rebelión personal en contra de la ley de Dios. La palabra pecado es la segunda palabra que encontramos ahí. Esta palabra es una palabra común que implica apartarse de la senda correcta, de la senda de la obediencia a Dios. Y una tercera palabra, iniquidad, que es la última palabra, que esta palabra quiere decir algo malo, maldad. Esta palabra era usada más que nada en un contexto religioso, se centraba en algo malvado, pervertido, como algo que era totalmente irrespetuoso a Dios. Así que la pregunta tiene que ser, ¿por qué David utiliza 3 palabras para hablar del pecado? ¿No hubiese sido mejor decir, bienaventurado es aquel cuyo pecado es perdonado? Todo lo hubiésemos entendido. ¿Por qué hay tanta redundancia? Bueno, estas 3 palabras el salmista las emplea a propósito para enfatizar el concepto de pecado y de culpa. Él no está tratando de identificar todos los pecados, sino que lo que está haciendo es, está hablando de todo pecado. David parece que está abordando el tema del pecado exhaustivamente. Y con todo esto parece que no hay ningún tipo de pecado que esté excluido de esta exposición de la confesión y el perdón. David utiliza estas palabras como para decir, feliz, realmente feliz es la persona que tiene todo su pecado, todas sus transgresiones, todas sus iniquidades perdonadas. El salmista también utiliza 3 sinónimos, no solamente para hablar del pecado, sino 3 sinónimos para hablar del perdón. Mirad la palabra, dice versículo 1, transgresión es perdonada, pecado es cubierto, y dice el versículo 2, no culpa de iniquidad. Otros 3 sinónimos. Otra vez son sinónimos, pero tienen diferentes matices. Por ejemplo, en el versículo 1, cuando dice bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, la palabra perdón denota la idea en el original de algo que es levantado, como el pecado que es levantado de una persona que es culpable, como que la culpa es levantada de la persona condenada. O por ejemplo, el segundo dice aquel cuyo pecado es cubierto. Una vez más, parece ser un sinónimo, pero conlleva la idea de tapar algo, de ocultar. En este caso Dios está cubriendo, ocultando el pecado de una persona que es culpable. Después está el versículo 2 que dice, cuán bienaventurado es el hombre quien el Señor no culpa de iniquidad. Mirá ahí la frase no culpa. La idea de esta palabra tiene que ver con contabilidad. Alguien que es un contable está haciendo los libros contables, y esta palabra podría ser entendida como no tener en cuenta algo, no considerar algo. Dios en este caso no considera, no tiene en cuenta la iniquidad de una persona. Hay 3 términos, perdonado, cubierto y no culpa, y una vez más se utilizan para enfatizar el concepto del perdón. No tienen la intención de identificar las etapas del perdón, como dicen algunos, sino que el salmista aquí está abordando el tema integralmente. El perdón de Dios es absoluto y completo. Así que la bendición del perdón está ejemplificada en que el perdón es absoluto, no hay nada que no es perdonado, todo tipo de pecado, Dios tiene poder de perdonar y perdona a toda persona que se arrepiente. El Salmo 32 dice que el perdón de Dios es absoluto, totalmente completo. Entonces ahora podemos entender lo que dice David, que una persona que es perdonada
que todo su pecado, que toda su transgresión, que todas sus faltas son perdonadas y absolutamente perdonadas, es una persona que es verdaderamente feliz. Piensa en esto. David comienza un salmo donde él demuestra su arrepentimiento y no dice, pobre de mí, qué terrible pecador que soy, sino que dice, el Señor me perdonó. Soy la persona más feliz del mundo porque el Señor me perdonó. Alguna vez escribió, si no compartimos la apreciación de David por el perdón, lo más seguro es que no compartamos su comprensión sobre el pecado. ¿Entendéis eso? Si no estamos tan contentos y tan felices de ser perdonados, quizás no entendamos lo duro y lo horrible que es el pecado delante de Dios. Y David concluye en el versículo 2 diciendo, y en cuyo espíritu no hay engaño. Todo este perdón, todo el perdón de pecado está garantizado a la persona en cuyo espíritu no hay engaño. A la persona que realmente, de verdad, se ha arrepentido. David dice en cuyo espíritu. La palabra espíritu conlleva la idea de la persona, es decir, el espíritu natural de una persona, de la humanidad. Como en el sentido, podríamos decir, la mente, el marco intelectual de la mente. Está hablando de la persona, pero de su interior. Y esta palabra engaño es la palabra que implica falsedad, mentira. Lo que está diciendo David es que el perdón está asegurado, está confirmado, es un perdón integral total para la persona que sinceramente se arrepiente de su pecado. Viendo la vida de David, su pecado con Betsabé, vemos que cuando él se arrepiente, no solamente lo hace porque Natán le viene a confrontar, sino que reconoce su pecado y sabe quién es Dios. Y sabe quién es Él delante de Dios. La bendición del perdón es que todos los pecados son perdonados. Todos los pecados. Y David tenía varios pecados, con lo cual, formas que había pecado delante de Dios, ¿verdad? Todos son perdonados. Todos son absolutamente perdonados. Y es lo mismo para ti y para mí. Si te arrepientes de verdad, si nos arrepentimos y en nuestro espíritu no hay engaño, si realmente en un verdadero arrepentimiento, todo nuestro pecado es perdonado. Una vez más, el arrepentimiento es como la fe, es entender intelectualmente que el pecado es vil, es una aprobación emocional de las enseñanzas de la Escritura, es realmente estar de acuerdo con Dios y entender lo que realmente es el pecado, ver el pecado como Dios lo ve. Y después tomamos una decisión personal de dejarlo atrás, renunciamos al pecado, abandonamos el pecado y vivimos una vida de obediencia a Cristo. Ese es el arrepentimiento bíblico. No es remordimiento, como dijimos la semana pasada. No es decir, uff, qué lástima. No es un error. No, es realmente entender que el pecado, sea grande, sea pequeño. David tenía muchos pecados grandes que arrepentirse. Quizás tú y yo tenemos que arrepentirnos de pecados pequeños. Pequeños, entre comillas. Todo pecado es pecado delante de Dios. Y la Biblia dice que si vemos el pecado como Dios lo ve, hasta una, como se dice ahora, mentirijilla, como Dios lo ve, es un pecado delante de un Dios santo. Y si lo vemos como Él lo ve, entonces vamos a arrepentirnos de ese pecado y vamos a venir a Él. La bendición del perdón es para aquel que realmente se arrepiente delante de Dios, se humilla delante de Dios y vive y quiere vivir una vida que le agrada. 1 Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuánta gente hablas todos los días que dice eso? No, hombre, yo habré hecho alguna cosa mal, pero pecador no soy. Bueno, dice 1 Juan 1, 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Pero después mirad lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel. Esto habla de quién es Dios, como dijimos la semana pasada. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y no solamente perdona algunos pecados y se guarda algunos para traértelos a colación en el futuro. No, perdona todo pecado. El perdón de Dios es absoluto. David dice que la persona cuyo pecado es perdonado, cubierto, no tomado en cuenta, es la persona más feliz del mundo. Y el apóstol Pablo habla de lo mismo. De hecho, utiliza a David como un ejemplo. Acompañadme a Romanos capítulo 4, versículo 6. Pablo en el capítulo 3 de Romanos habla de la justificación, de que hemos sido declarados justos delante de Dios. Y esto no es algo nuestro, sino que es la obra de Dios. En el capítulo 4, versículo 1 al 5, Pablo habla de Abraham. Y dice que Abraham fue salvo por su fe, no por sus obras, sino por su fe. Y luego, en el versículo 6, Pablo habla de David. Y dice lo siguiente, versículo 6, Romanos 4, 6, dice: como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios no atribuye justicia aparte de sus obras. Versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Suena algo? ¿Habéis escuchado ese pasaje antes? Quizás hace unos 5 minutos. Pablo explica que David fue perdonado por fe, no por sus obras, no por las cosas buenas que había hecho. Y este es el tema subyacente de este salmo. No solamente qué bien que David fue perdonado, no solamente qué feliz que es la persona que fue perdonada, sino que David fue perdonado por su fe. Recordad que David era el hombre conforme al corazón de Dios, el autor de tantos salmos, había vencido a Goliat, escribió el Salmo 23. Y él no podía hacer nada para merecer el perdón de Dios, después de haber pecado de tal forma. Pero nosotros tampoco. Tú y yo nunca mereceríamos el perdón de Dios si no hubiese sido por la gracia de Dios. Amén. Cuando Dios perdona nuestro pecado, cuando Él no lo toma en cuenta, cuando Él lo cubre, cuando Él totalmente lo oculta, Dios todavía es justo. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Si le debes una suma importante de dinero al banco, la letra, quizás en tu hipoteca, el banco no te dice: me caes muy bien, te vamos a perdonar lo que nos debe. Nos gustaría, ¿verdad? Pero no lo hace. Ese dinero alguien lo tiene que pagar. Si no lo pagas tú, lo tiene que pagar otra persona. Lo mismo es con Dios. Dios es justo. No hay injusticia en Él. Entonces, ¿cómo es que Dios puede perdonarnos? ¿Cómo es que Dios puede cubrir nuestro pecado? ¿No hace la vista gorda porque somos tan buenos? No. Hay una sola forma. Es Cristo. Cristo vino a este mundo, nació de una virgen, dejó la gloria en el cielo, deformó su cuerpo tomando un cuerpo humano, vivió una vida perfecta, la vida que tú y yo no podíamos vivir, murió en una cruz como el peor de los pecadores, pagó nuestro rescate para que nosotros seamos libres de pecado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Gloria a Dios. Esa es la bendición del pecado, del perdón del pecado. Por Cristo podemos ser libres. ¿Has pensado en esto alguna vez? Si eres creyente, por la vida de Cristo tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados, son cubiertos, no te son tenidos en cuenta porque Él murió en tu lugar. Por eso somos bendecidos.
Por eso David se sentía bendecido. Imagínate un segundo, ponte en la piel de David. ¿Qué era lo que estaba sintiendo cuando había pecado? Durante meses había escondido su pecado. Al confesar su pecado, cuando vamos a ver la semana que viene, él se siente feliz, dichoso, bienaventurado. Y nosotros igual. Nos tendríamos que sentir tan feliz de que nuestro pecado nunca va a ser tenido en cuenta a nosotros. Eso tendría que ser algo que nos motive a adorar a Dios, a orarle a Él, a compartir las buenas nuevas del Evangelio a otros, a leer la palabra. Pero a veces nos sentimos como, ya escuché esa historia un par de veces, gracias por contármela otra vez. Esto nos tiene que conmover. Y si no te conmueve, entonces te tienes que hacer un par de preguntas. Quizás no te hayas arrepentido de verdad de tu pecado. Si no niego que no haya habido remordimiento, pero quizás no haya habido verdadero arrepentimiento. Quizás haya alguien aquí esta tarde que no goza de la bendición del perdón. Quizás haya alguien aquí que no haya confiado en Cristo y no se siente bendecido, feliz, porque sus pecados no son perdonados, cubiertos y son realmente tenidos en cuenta si no conoces a Cristo. Si este eres tú, te animo a que vengas a Cristo, a que vengas a Él, te animo a que vengas a Él y te arrepientas de tu pecado, que veas tu pecado por lo que es, una afrenta hacia un Dios poderoso, un Dios santo. Ora al Señor, ven a Él. Y cuando vienes a Él vas a poder descansar. Eso fue lo que Cristo dijo en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haréis descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén. Amén. Ese cansancio no es un cansancio físico, es un cansancio espiritual. Es un cansancio de personas que están constantemente tratando de ser buenos por sí mismos, tratando de hacer buenas obras, tratando y al final no llegan a nada. Jesús dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. El gozo del perdón hace que toda nuestra culpa desaparezca en Cristo. Así se sentía David. Y después de su pecado, después de arrepentirse, él se siente bienaventurado, como nos tendríamos que sentir nosotros si realmente nos hemos arrepentido. ¿Te sientes así? Si conoces a Cristo y no te sientes así, entonces tienes que ir a la palabra. Tienes que ir a Cristo y tienes que aferrarte a Él y vivir tu vida por Él y para Él. La semana que viene vamos a ver el impacto que tuvo el perdón en la vida de David. Mi oración está haciendo estas semanas a que realmente podamos ver lo que es el perdón de pecado, que podamos ver el verdadero arrepentimiento en nuestras vidas y que nos podamos escudriñar nuestros corazones y saber realmente si estamos en la fe. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos venir delante de ti. Gracias por perdonarnos. Yo quiero orar especialmente por aquellos que quizás estén desanimados en su fe, quizás a veces no se sienten perdonados por la carga espiritual. Señor, obra en esos corazones. Y Señor, también obra en los corazones que necesitan venir a ti. Señor, oramos para que tú puedas obrar para salvación en alguna vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.